¿Qué nos pasa después de la muerte? Tabla de contenido. 1. Introducción 2. Las visiones tradicionales de la muerte no nos animan a pensar en ella. 3. ¿Por qué es útil el conocimiento de los procesos de la muerte? 4. Hombre, una corriente de conciencia. 5. La muerte es un proceso gradual. 6. Condiciones después de la muerte según la teosofía. 7. ¿Cómo podemos verificar la información proporcionada por nosotros mismos? Bibliografía. Sección 1. Introducción. El tema de este artículo es la discusión sobre la muerte y el proceso de morir. Se dará información invaluable sobre la vida y la muerte, de fuentes teosóficas, y se brindará un medio para verificar la información dada. El hilo conductor a lo largo de este artículo será el concepto del ser humano como una corriente de conciencia que emerge de los reinos espirituales de la vida. Para una discusión detallada de este concepto, remito al lector a mis libros Resonancia con el Ser y el Redescubrimiento de la Trascendencia, que proporcionan un modelo de la corriente de conciencia, y la constitución compuesta de un ser humano. Estos libros se pueden descargar de forma gratuita en archive.org. Sección 2. Las opiniones tradicionales sobre la muerte no nos animan a pensar en ella. En la cultura occidental, la muerte es en gran medida un tema tabú. A la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en el hecho de que algún día moriremos. Mucha gente cree que solo vivimos una vez, y que después de la muerte hay un cielo o un infierno eterno o que no hay nada en absoluto. Ambos puntos de vista son una especie de solución fácil. Cuando tenemos una perspectiva fija, ya no tenemos que pensar en ella. Filosóficamente hablando, el concepto de cielo e infierno como estados estáticos es un poco infantil. La propia naturaleza muestra que todo está en constante cambio y movimiento. El cambio es la esencia de la vida. Platón ofrece interesantes elementos de reflexión en su Fedón. En ese diálogo, Sócrates sostiene que podemos observar el juego de los opuestos en todas partes de la naturaleza, día y noche, sueño y vigilia, vida y muerte, etc. Respecto a los pares de opuestos, señala que todo tiene la posibilidad de pasar a su estado opuesto. Cada par de opuestos tiene formas de transición, por ejemplo, el bien y el mal tienen como transiciones, mejorar y empeorar. La noche surge del día mediante el crepúsculo, y el día surge de la noche hasta el amanecer. El sueño proviene del estar despierto y el estar despierto del sueño. En cada uno de estos pares de opuestos se pueden encontrar estados o formas de transición. Además, se puede comprender que estos opuestos y transiciones son siempre un estado de algo, y que la aparición de ese algo es solo una transición de un estado a otro. Si esto se aplica a todos los pares de opuestos, surge la pregunta de si la vida y la muerte son también ese par de opuestos. Si es así, entonces sería lógico que los estados de transición también existan para la vida o la muerte. La muerte es ciertamente lo opuesto a la vida manifestada, así que busquemos estados de transición. Vienes a la vida a través del nacimiento. Al morir uno entra en el estado de estar muerto. Solo puedes morir porque estás vivo ahora. De manera análoga, uno puede volver a la vida solo porque ha estado muerto antes. Conclusión, la vida y la muerte surgen una de la otra, y se fusionan entre sí a través de estados de transición. Un argumento muy plausible, por cierto. Solo hay que observar los procesos de la naturaleza para ver ciclos interminables que siguen y siguen. La pregunta clave es, ¿qué es exactamente lo que impulsa estos estados cambiantes? Respuesta, es conciencia. Un ser humano es una expresión de la conciencia y, específicamente, está dotado del poder de la reflexión, del pensamiento. La personalidad. Persona significa máscara, es un vehículo temporal construido por el núcleo interno del hombre, el yo superior, para expresarse en los reinos externos de la vida. Los aspectos superiores del pensamiento, como la intuición y la inspiración, también pueden expresarse en estos planos externos, proporcionando los medios para verificar la verdad del proceso de reencarnación. Ver también la sección 7. Sección 3. ¿Por qué es útil el conocimiento de los procesos de la muerte? La conclusión de la sección anterior es que falta cualquier conocimiento real de los procesos de la muerte en este mundo. De hecho, no entendemos el significado de la vida misma. Sin embargo, en algunas religiones podemos encontrar ciertas pistas sobre lo que sucede cuando morimos, ver sección 6. Desde que la antigua tradición de sabiduría en teosofía fue reformulada por H. P. Blavatsky, tenemos conocimientos muy valiosos sobre la muerte y los procesos implicados en ella. Cuando decimos que esta información para este Guerel campo está disponible, esto no implica fe ciega.
En cambio, la teosofía anima a todos a investigar los procesos de la naturaleza y la estructura del universo mismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Se describe brevemente en la sección 7, y en el libro El redescubrimiento de la trascendencia. Además de satisfacer nuestra curiosidad, el conocimiento de los procesos de la muerte es útil porque este tipo de conocimiento sitúa la vida en un contexto más amplio. La vida y la muerte, al contrario de cómo normalmente las vemos, son dos fases de un tipo de ciclo recurrente en la naturaleza, el ciclo de manifestación de la conciencia en los planos externos de la vida, seguido por la retirada de la conciencia de las áreas externas a las internas de la vida y viceversa. Este ciclo se puede describir en términos generales como nacimiento, vida exterior, muerte, vida interior, reencarnación. Ahora bien, cuando partimos del punto de vista de la reencarnación, naturalmente surge la pregunta de cómo quiénes seremos en nuestra próxima vida. ¿En qué circunstancias naceremos? Pueden parecer preguntas interesantes, y hasta cierto punto lo son, pero la pregunta más importante es, ¿cuál será nuestro carácter en nuestra próxima vida? ¿Por qué es este un tema tan importante? Porque nuestro carácter es un factor decisivo, no solo por qué familia nos sentiremos atraídos, sino también cuál será nuestra visión de la vida y cómo viviremos nuestras vidas. En el capítulo 2 de mi libro El redescubrimiento de la trascendencia, traté de explicar preguntas sobre el carácter, y cómo puedes refinarlo desarrollando tus facultades superiores. El punto es que ahora decidimos cuál será nuestro personaje en nuestra próxima vida. Por necesidad, nuestro carácter en sus aspectos más importantes en nuestra próxima vida puede no diferir mucho del carácter que construimos durante esta vida. Así que necesitamos trabajar en nosotros mismos ahora, tener una idea de lo que realmente somos, en lo más profundo, y traer algo de luz espiritual a nuestro carácter y expresarlo en nuestras vidas. Nadie más hará eso por nosotros. No se puede comprar un carácter sano. La única manera de desarrollar esto es a través del servicio desinteresado, y tratando de comprender el significado profundo de la vida y la muerte. Un paso importante es vivir el ahora y ser tú mismo. Hacer dinámicamente lo que sentimos y entender lo que es necesario hacer y perseverar. No esperes demasiados frutos, recompensa, de tu trabajo. Tu mente quedará atrapada en expectativas, una forma de apego. Si tienes una idea de esto, tu vida cambiará gradualmente hacia una vida más holística. Te sentirás más conectado con el todo, el mundo espiritual y la humanidad en su conjunto. Su aprecio por la naturaleza y sus maravillosas obras puede aumentar significativamente. Así pues, el conocimiento de los procesos de la muerte es en realidad conocimiento de los procesos de la vida y es importante para nuestra vida diaria. A medida que aumenta su comprensión de los estados internos de la vida y la conciencia, y cómo se relacionan con la vida cotidiana, se hace posible la verificación de la información proporcionada aquí y en mis otros artículos. Véase también la sección 7. Sección 4. Hombre, una corriente de conciencia, la constitución compuesta del hombre. En mi último libro, El redescubrimiento de la trascendencia, apéndice A, puedes encontrar un diagrama que muestra la constitución compuesta del hombre. Fue diseñado por el profesor G. D. Purker para aclarar la conexión del hombre con el cosmos. Esta parte de ese libro se ha omitido aquí para simplificar el texto actual. Los numerosos términos técnicos utilizados en él requieren un estudio más profundo del trabajo de D. Purker. Véase la bibliografía al final de este artículo. Sección 5. La muerte es un proceso gradual. ¿Qué pasa al final de la vida? Para responder a esta pregunta primero debemos reconocer que sentimos cierta atracción por la vida exterior. Queremos desempeñar nuestro papel en el escenario de este mundo. La corriente de conciencia se manifiesta porque hay una cierta característica en esta corriente que es atraída por los reinos externos de la vida. Si somos honestos con nosotros mismos, fácilmente podemos darnos cuenta de esto. A lo largo de la vida, esta atracción se vuelve algo menos fuerte. Hemos sido testigos de muchos acontecimientos, y vemos una repetición de los mismos viejos patrones donde quiera que miremos. La atracción hacia los niveles o estados internos en la corriente de conciencia se vuelve más fuerte para nosotros. Poco a poco perdemos interés por la vida exterior. Empezamos a experimentar períodos de distracción. La corriente de conciencia, por así decirlo, oscila hacia arriba y hacia abajo entre los niveles o estados de conciencia externos e internos. Se ha alcanzado el punto de inflexión para nuestra alma personal. Este período en el que disminuye nuestra atracción por la vida exterior suele durar meses o incluso años y, por supuesto, varía de un individuo a otro.
Cuando la carrocería, el vehículo exterior, se desgasta, eventualmente se estropeará. El poder está interrumpido. Compare esto con una bombilla normal. Un proceso similar tiene lugar allí cuando el hilo se rompe, una analogía aproximada. El cuerpo se va a desintegrar. Esto nos lleva a la consideración de los estados después de la muerte. Sección 6. Condiciones después de la muerte según la teosofía. La siguiente información sobre el proceso de muerte será algo breve. Aquí solo se dará un esquema. Remito al lector interesado a las instrucciones esotéricas del Dr. Gottfried de Purger, donde se pueden encontrar más detalles al respecto. Las últimas horas antes de que se produzca la muerte cerebral se pasan en la llamada visión panorámica. Este es un proceso que implica una revisión de la vida que está por terminar. Esta visión es como una película extremadamente acelerada de todos los acontecimientos de la vida, vistos a la luz de las causas detrás de estos acontecimientos. La persona moribunda experimenta cómo otros han experimentado sus acciones, palabras, etc. El estado de conciencia del moribundo está bajo la influencia del yo superior y, por lo tanto, es capaz de ver y comprender las causas detrás de los eventos mencionados. Además del karma personal, también existen otras causas, familiares, tribales, nacionales y globales. Se podría llamar a esta visión panorámica una enseñanza o instrucción para el moribundo. Después de la muerte física de una persona, se produce la siguiente situación. 1. Está el cuerpo físico que se está descomponiendo. También se disuelve el campo energético o esa parte del aura que está conectada al cuerpo. 2. La conciencia personal permanece temporalmente ubicada en una configuración que puede denominarse cuerpo de deseos. En general, la personalidad humana se caracteriza por los deseos. Esto incluye fuerzas o energías que no se pueden perder. La ley de conservación de la energía también se aplica a estas energías. Después de la muerte física, el poder del deseo vincula la conciencia humana a esta configuración. Esto terminará cuando el difunto se haya liberado de los deseos terrenales que aún lo atan a este mundo. ¿Dónde se puede encontrar esta configuración? Por supuesto, no en el mundo material denso. Está en un lugar que los católicos romanos llaman purgatorio. Los griegos lo llamaron Hades, los antiguos egipcios lo llamaban Amenti, los tibetanos lo llaman Bardo, los hindúes lo conocen como Kamaloka. El hombre determina la duración de este estado por la forma en que vive su vida ahora. Si uno vive una vida espiritual y sirve a la comunidad, tendrá una breve estadía en el bardo. Esto puede variar, por ejemplo, desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Si vives de manera diferente, prestas mucha atención a tu estatus personal, estás lleno de ambiciones egoístas y prestas poca atención a las necesidades de los demás, entonces tendrás una estancia mucho más larga en el bardo. Cuando el difunto se ha liberado de los deseos inferiores, ocurre la muerte segunda. Esto implica la incorporación de las aspiraciones superiores, deseos superiores, y cualidades nobles al campo del yo superior, o la parte espiritual de nuestro ser. Recuerde que el yo superior es el padre espiritual de la personalidad. Esto marca el fin del estado de bardo para los fallecidos. Las cualidades espirituales e intelectuales y las nobles aspiraciones son exactamente lo que queda del difunto. A veces estas cualidades y energías se llaman el aroma espiritual, y eso es lo que es una nueva conciencia. Entra al estado. Este es un sublime estado onírico de realización espiritual de todos los ideales que la persona ha acariciado durante su vida. Esto también puede verse como una especie de recompensa por el sufrimiento inmerecido de esta persona en la tierra. Este sufrimiento surge en gran parte de las consecuencias de las acciones y pensamientos colectivos de la raza humana. Desde el punto de vista de la personalidad, esta miseria no es merecida. Sin embargo, como parte de la humanidad, uno no puede escapar de toda la estupidez y la violencia de este mundo. Por supuesto, esto también incluye las propias locuras. Lo que queda de la personalidad es ahora un sueño en el seno del espíritu o yo superior. Este sueño puede continuar durante siglos. En su próxima vida terrenal, la persona reencarnada comenzará con un carácter mejorado, ya que las lecciones de la vida anterior han sido aprendidas e integradas en el carácter. Todos los pueblos antiguos del mundo creían en la realidad de la reencarnación, y la mayoría en este mundo todavía lo cree. Budistas, hindúes, druidas, celtas, británicos, galos, platónicos, pitagóricos y cristianos gnósticos son solo algunas de las personas que adhieren a esta doctrina. Añádase a eso las civilizaciones inca y maya, los antiguos egipcios, la romana.
los poetas Virgilio, Lucrecio, Horacio, los estoicos, y la lista aún está incompleta. El Zohar judío, el famoso libro cabalístico, también contiene referencias a la reencarnación. La Biblia cristiana contiene algunas referencias implícitas a esta enseñanza. Ver el Evangelio de Juan. El famoso padre de la Iglesia Orígenes estaba muy familiarizado con esta enseñanza. Eusebio fue uno de los padres de la Iglesia que ayudó a eliminar la doctrina de la reencarnación de la fe cristiana. No hace falta decir que la naturaleza no está de acuerdo con esta decisión. Las leyes naturales no cambian porque la gente no crea en ellas. La reencarnación es el hilo perdido de nuestra sociedad. Comprender esta clave de la vida, junto con la clave del karma, podría cambiar fundamentalmente la forma en que vivimos. Si se entiende adecuadamente, traerá algo de orden a este mundo caótico. Aquí se puede responder brevemente a una pregunta sobre la reencarnación: ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? La cuestión es que en nuestra nueva vida obtenemos un nuevo cerebro. Este nuevo cerebro no contiene los recuerdos de la vida anterior. ¿Qué sucede con el cuerpo de deseos, la configuración que surge después de la muerte física? Después de la segunda muerte también se desintegra lentamente. Deja impresiones, semillas, en la matriz astral, ver capítulo 2 de mi libro, que serán activadas en la próxima vida del individuo reencarnante. Sección 7. ¿Cómo podemos verificar la información que nos hemos proporcionado? Una pregunta pertinente es: ¿cómo se sabe todo esto? O, ¿cómo se sabe que esta información es correcta? Por supuesto, tenemos información de los grandes maestros de la humanidad, pero esto no es suficiente. Todos pueden experimentar el valor y la verdad de estas enseñanzas por sí mismos. Recuerde, somos la corriente de conciencia. Podemos cambiar nuestro centro de conciencia de un rango personal a un rango más espiritual. Podemos usar nuestra mente de tal manera que nos volvamos más transparentes a la luz interior llamada comprensión, el principio de la iluminación. Dr. Gottfried Epurker da una importante indicación de esto en su obra. Él dice: la meditación mantiene un pensamiento en la mente, y permite que la conciencia trabaje internamente con ese pensamiento de una manera alegre y sencilla. La forma correcta de meditar es albergar un pensamiento noble, un pensamiento hermoso, un pensamiento útil y mantenerlo en la mente de tal manera que se convierta en un placer. Manténlo en la mente. Déjalo habitar. La mente medita sobre ello como una gallina cría sobre sus huevos y polluelos. No hay necesidad de utilizar la voluntad física o psicológica y ejercer presión. Esa no es la forma correcta de meditar y tener en mente un pensamiento puro, mantenerlo, dinámicamente, en la mente. Esto es meditación, y si practicas esta simple regla del yoga, esto se convierte en una regla natural, después de un tiempo se vuelve parte de tu conciencia diaria. A menudo apenas te darás cuenta de que estás pensando. Este pensamiento siempre estará presente en el fondo de tu mente, y la concentración es demasiado periódica, si lo haces, para permitir que este pensamiento entre en tu conciencia de manera más clara y completa para centrar toda tu atención en él, no con voluntad, pero con facilidad. Dr. Epurker afirma además que este tipo de meditación es el secreto fundamental del yoga, la unidad de la mente con la inexpresable paz, la sabiduría y el amor del Dios interior. Este es un consejo muy valioso. Por supuesto, debemos practicar la hermandad y tratar de realizar al menos un poco de nuestros ideales más elevados. Eso cambiará las características de nuestra conciencia. La hermandad no se trata tanto de ser amables unos con otros. Más bien, tiene que ver con respetar la singularidad del otro, y tratar de aprender algo unos de otros. Podemos aprender algo del otro si intentamos identificarnos con la esencia del otro, utilizando nuestra capacidad de empatizar, un aspecto de la facultad de comprender. Entonces nuestras relaciones con otras personas están profundamente involucradas en esto. Aunque los procesos de crecimiento espiritual a veces pueden ser dolorosos, en parte debido a la enorme resistencia que encontramos en nosotros mismos, y en los demás, también es hermoso. Experimentaremos más profundidad, calidez, humanidad, menos automaticidad, etc., en nuestras relaciones con los demás. Por supuesto, a veces tendremos luchas internas y, quién sabe, también luchas externas. Todas las cosas valiosas deben ser conquistadas. Finalmente, siempre es necesario un examen crítico y una verificación de las enseñanzas esotéricas.
Personalmente, nunca aceptaría las enseñanzas de otros sin aplicar mi mejor investigación y discernimiento filosófico y sin probar estas enseñanzas en mi propia vida. Esto significa que uno se familiariza con su propia constitución compuesta y su relación con la naturaleza, el mundo y el cosmos. La tradición de la sabiduría proporciona indicaciones para el camino espiritual. Depende de ti comenzar tu viaje por el sendero, un camino definido y caracterizado por el motivo del buscador.